La crisis política y económica de Venezuela ha transformado el país en un verdadero caos social. Sus habitantes atraviesan la frontera en dirección a otros países, buscando mejores condiciones de vida. Gran parte de los inmigrantes que llegan a Brasil se dirigen a la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. Allí reciben atención primaria, alimentación, abrigo y documentos emitidos por la ONU, ADRA y otras organizaciones. Por todos lados, los refugiados están pidiendo ayuda a los habitantes locales. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... ¿Quieres trabajar? Quiero trabajar. Tengo una panadería. Vamos para allá. Y vas a trabajar solo un día conmigo, ¿te parece? No, está bien, amigo. Vamos, no hay problema no. Muchas gracias. Antes de darle las instrucciones del trabajo, Joao López le pidió a él que le contara un poco de su historia. Él le contó que había dejado su país, buscando un futuro mejor para él y su esposa. Con título de ingeniero mecánico, tenía 3 trabajos, pero lo que ganaba solo le alcanzaba para comer durante 15 días. Después de haber ingresado legalmente a Brasil, en la ciudad de Pacaraima, frontera entre los 2 países, su única opción fue caminar 212 kilómetros hasta llegar a Boa Vista. Durante los primeros kilómetros que recorrió a pie, su mente se concentraba en todo lo desconocido que iría a recorrer. Intentar vivir en una tierra extraña, sin hablar el idioma de ese país, convivir con personas con costumbres diferentes, encontrar trabajo y un lugar donde vivir. Sin dinero y sin perspectivas, el venezolano caminaba día y noche, llevando solamente una maleta que se arrastraba por el camino. En los últimos kilómetros, un cartel indicaba que aquella jornada tan desafiante estaba a punto de terminar. Llegando a la capital, recibió las primeras orientaciones, un lugar para dormir y todas las noches participaba de una cena preparada por el equipo del proyecto Alimentando Esperanza, coordinado por la ADRA. Joao López le mostró lo que debería hacer en ese único día de trabajo, pero al final del día notó que el joven era un buen trabajador y decidió darle la oportunidad de trabajar durante 5 días más. Para llegar a la panadería, el venezolano salía del refugio a las 4 de la madrugada y caminaba 14 kilómetros. Además de encargarse del aseo, también aprendió a hacer pan, disfrutando bastante su nueva profesión. Después de trabajar 30 días, Joao le pagó por sus servicios y le entregó las llaves de la panadería, nombrándolo como el nuevo administrador. Además de acompañarlo en esa nueva jornada, Joao López y un equipo de ADRA lo llevaron a conocer la iglesia adventista, donde fue bien recibido por los hermanos, participó de las alabanzas, oró, escuchó el sermón atentamente y aceptó la propuesta del pastor de conocer más sobre la palabra de Dios. La ADRA promueve acciones comunitarias en todo el mundo. En América del Sur, apoya a más de 350,000 inmigrantes y refugiados cada año, recibiéndolos, hospedándolos y alimentándolos con la mejor condición sanitaria, higiene personal y acceso al agua potable. Servicio de protección, apoyo psicológico, nutricional, salud básica, cursos de idiomas y acceso a información de documentos migratorios también son ofrecidos por la ADRA. Para conocer más, acceda a adraamericadosul.org. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas.
Que Dios les bendiga. Daniel vivía en Babilonia. Él trabajaba para el rey Darío. Ellos eran mejores amigos. Daniel confiaba en Dios y oraba 3 veces al día. Dios los bendijo y llegó a ser un líder muy poderoso en aquel país. Algunos líderes que estaban envidiosos de Daniel crearon una ley que decía que solo podían adorar al rey Darío. El rey Darío estuvo de acuerdo, y el que desobedeciera esta ley sería lanzado al foso de los leones. Como Daniel seguía adorando a Dios, fue arrestado. El rey Darío se puso triste al saber que fue engañado, pero ya no podía cambiar la ley. Como Daniel seguía adorando a Dios, fue arrojado al foso de los leones. Los leones rugeron, pero vino un ángel de Dios, el cual cerró la boca de los leones, y Daniel pasó toda la noche ahí sin sufrir ningún daño. Cuando amaneció, el rey fue a ver si Daniel estaba vivo, y Daniel le contó que el Dios había mandado a un ángel para que lo cuidara. El rey Darío se puso muy contento y ordenó que todos adoraran al rey vivo de Daniel. El Salmo 22 nos habla del cuidado de Dios sobre sus hijos fieles. En el versículo 13 nos dice: rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra ti. Y el versículo 22 dice: sálvame de la boca de esos leones, defiéndeme de los cuernos de esos toros. Podemos estar seguros, así como el ángel cuidó de Daniel frente al peligro, también protegerá a los que oran pidiendo ser liberados en momentos difíciles. Jesús también pronto vendrá para que nunca más haya dolor y sufrimiento. Vamos a hacer una oración. Nos ponemos reverentes. Querido Dios, que estás en los cielos, te queremos pedir que nos cuides siempre como lo cuidaste a Daniel y que nos ayudes a poder ser fiel como él lo fue. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Feliz sábado, queridos hermanos. Es una alegría estar a través de este medio estudiando la palabra del Señor. Vamos entonces para el estudio de este día. Se encuentra en el libro de Lucas capítulo 23, versículos 32 y versículo 33. Dice la Biblia Sagrada lo siguiente. Lucas capítulo 23, versículos 32 y el versículo 33. Dice así: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí,
y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Queridos hermanos, estamos delante de un escenario de tristeza y horror indescriptible. Fuera de la ciudad de Jerusalén, en una pequeña colina que se llama Calvario, o como dicen algunas Biblias, calavera. ¿Por qué calavera? Porque esta colina tiene el aspecto de una calavera. Dios me dio la oportunidad de poder estar en este lugar. Y es interesante que cuando uno llega allí, en esta región, tiene un jardín muy bello y va avanzando un poco más y al lado izquierdo tiene una sepultura donde se dice supuestamente Jesús fue colocado después de su muerte. Y luego se avanza un poquito más subiendo una escalera y se llega allí para ver esta colina. Y es muy interesante porque esta colina tiene dos huecos grandes que parecen dos ojos. Y un poquito más abajo tiene una saliencia que tiene el formato de una boca. Entonces, cuando se mira a la distancia, parece una calavera. Fue allí que crucificaron a Cristo Jesús. Y es muy interesante que cuando una persona era sentenciada a morir en la cruz, el primer paso era castigar a esta persona, era azotar a esta persona, era chicotearle a esta persona. Y había personas especialistas que castigaban a estas personas, que eran llamadas o que de lictores o lictor. Y los chicotes en aquellos tiempos eran diferentes de los chicotes o azotes que tenemos hoy en día. Yo me recuerdo que mi papá tenía un chicote hecho con cuero de vaca, trenzado con cuero de vaca. Solo una vez experimenté y nunca más, porque dejó marcas en mi cuerpo. Pero en los días de Jesús, la Biblia menciona que el chicote en la punta dividía. Y allí en estas puntas ahora había dos esferas, donde eran colocados metales puntiagudos o huesos de carnero. Y esto cuando llegaba en la piel, penetraba, arrancaba pedazos de carne, haciendo con que las personas allí perdiesen mucha sangre y de esta manera algunos de ellos morían allí en el poste de suplicio. La tradición menciona que 13 chicotes o azotes venían aquí en el estómago, 13 en el hombro derecho y 13 en el hombro izquierdo, al total 39 veces. En 2 ocasiones Jesús fue castigado. Y es por eso que después de haber sido castigado, el segundo paso ahora era colocar una cruz pesada de madera sobre estos hombros ensangrentados, sobre estos hombros heridos. Y cuando colocaron la cruz en Jesús, Jesús no consiguió cargar esta cruz porque era muy pesada. Segundo algunos estudiosos dicen que la cruz pesaba más o menos 100 kilos, era muy pesada. En 2 momentos Jesús cae y desmaya. Si no fuere a un hombre que estaba pasando por allí, llamado Simón de Cirene, Jesús tal vez no hubiese llegado hasta el local de ejecución. Pero este hombre que estaba pasando por allí, curioso, al ver aquella multitud allí reunida, él se aproxima y al mostrar de compasión, como dice Elena G. de White, los soldados romanos lo agarran a este hombre y dicen a este hombre, tú vas a llevar la cruz. A principio este hombre se resistió, pero después él se sintió agradecido por haber tenido este privilegio de poder ayudar o llevar un poco la cruz de Jesús hasta el Calvario. Y cuando llegaban allí en el Calvario, retiraban toda la ropa de la persona condenada, lo dejaban totalmente desnudo y allí estiraban sus brazos, sus pies para clavarlos en la cruz. Y es interesante que cuando levantaban la cruz, para que el cuerpo no pudiese caer, allí en el medio de la cruz colocaban un trozo de madera para que sirviese de asiento allí para la víctima que era dejado para morir de soledad, de tristeza y de angustia. Eran 9 horas de la mañana cuando Jesús y estos 2 criminales o malhechores fueron crucificados. No había nada más que hacer. De día el sol caliente quemaba su piel. Las moscas lo incomodaban sin que pudiera tocarlas. El frío y el viento cortante de noche tornaba su agonía insoportable. Y allí estaban ahora estos 3 hombres. No podían hacer más nada, ni mismo apresurar su muerte. Mal los soldados romanos habían levantado la cruz de Jesús.
Como perros furiosos, aquella multitud allí reunida empezaron a burlarse de Cristo Jesús, diciendo: salvó a los otros, a sí mismo que se salve, si realmente es el Hijo de Dios. Pero no eran solamente allí la multitud reunida, no eran solamente los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Hasta los soldados romanos que mal conocían a Cristo Jesús acabaron también siendo influenciados por este frenesí satánico y empezaron a decir para Jesús: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero mis queridos hermanos y amigos jóvenes, no eran solo los soldados, no eran solo aquella multitud allí reunida. Hasta uno de los criminales o malhechores que estaba crucificado al lado de Cristo Jesús le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Mis queridos hermanos, amigos, era un momento de tristeza, de dolor. Elena G. de White menciona que allí, dice, al pie de la cruz estaba, dice, el archienemigo Satanás en forma humana. Estaba, dice, cooperando con estos hombres para maldecir, para insultar a Cristo Jesús. Jesús permanecía calmo, sereno, a pesar de las grandes gotas de sudor y de sangre que le bañaban su rostro. Apenas sus labios se movían. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Miren lo que dice la Biblia Sagrada en el versículo 34, Lucas capítulo 23 y el versículo 24 dice lo siguiente: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí en la cruz, y esto me llama mucho la atención, Jesús intercede por la vida de otras personas. En el momento más difícil de su vida, en el momento más complicado de su vida, en el momento más angustioso de su vida, Él no clama por Él no intercede por Él clama que por la vida de otras personas. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si estos hombres supiesen lo que estaban haciendo, ellos no lo harían. Estaban quitando que la vida del autor de la vida. Pero Jesús intercede por estas personas. Cuán importante es clamar e interceder por la vida de otras personas. Yo te pregunto en esta mañana: ¿a cuánto tiempo tú estás intercediendo por la vida de alguien que todavía no conoce a Cristo Jesús? Querido hermano, ¿a cuánto tiempo tú estás clamando por la vida de tu hijo que no viene más a la iglesia? Querido joven, ¿a cuánto tiempo tú estás intercediendo por tu amigo allí en la facultad que todavía no encontró a Cristo Jesús? Como unión, como iglesia, estamos orando por más de 200,000 personas, cada persona intercediendo por 5 nombres. Y espero por la gracia de Dios que puedas interceder por estas personas. Así como Jesús en la cruz del Calvario estaba intercediendo por la vida de las personas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bastó pocos minutos, yo diría pocos segundos, para que uno de los malhechores que estaba crucificado al lado de Cristo fuese tocado por la poderosa oración de perdón que le llegó a sus oídos. Este hombre había pecado mucho, cometido hurtos, asesinatos, era un ladrón. Pero ahora, al escuchar la voz de Jesús y esta oración de perdón, él se muestra arrepentido y dispuesto a aceptar el castigo impuesto por la ley. Él teme a Dios. Y Elena G. de White menciona lo siguiente, que este hombre ya había tenido la oportunidad de ver a Cristo Jesús. Ya había tenido la oportunidad de presenciar algunos de los milagros que Jesús había realizado. Ya había escuchado, dice, a Cristo Jesús. Pero, dice, por influencia de los líderes espirituales de la nación judaica, este hombre fuera desviado de seguir a Cristo Jesús como el Mesías. Justamente por aquellas personas que deberían incentivarlo, que deberían ayudarlo, este hombre fue desviado. En vez de estos líderes de decir para él: mira, siga a Jesús, Él es el Mesías, al contrario, lo afastaron de Cristo Jesús, lo separaron de Cristo Jesús, y él continuó con su vida de pecados, y ahora está allí en la cruz, al lado de Cristo Jesús. Pero gracias al poder del Espíritu Santo, que estaba trabajando en la vida de este hombre,
Este hombre reconoce sus crímenes, se muestra arrepentido y ahora con la voz embargada por el dolor y por la agonía, este hombre clama a Cristo Jesús, diciendo, miren lo que este hombre dice en el versículo 42. Este hombre dijo lo siguiente y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por favor, Jesús, yo sé que tú vas a venir. Este cielo se va a abrir nuevamente. Y cuando este cielo se abra, por favor, no te olvides de mí. Qué pedido, mis queridos hermanos y amigos. Qué pedido. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo puedo imaginar la emoción de Jesús en aquel momento. Quién sabe las lágrimas a caerle de sus ojos. Al ver en aquel escenario sórdido, en aquel escenario repulsivo, al ver en aquel escenario donde los ángeles de Dios lloraban y los demonios se regocijaban, al ver mismo allí una alma arrepentida, una alma creyente que clamaba por perdón, acuérdate de mí. Y este pedido no se dejó esperar. En palabras repletas de amor y de compasión, Jesús le dice a este hombre lo siguiente, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunas Biblias dicen lo siguiente, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no prometió a este hombre que en ese mismo día estarían en el paraíso. Ni mismo Jesús subió para el paraíso celestial. En el original nos da a entender que Jesús le estaba diciendo a este hombre lo siguiente, mira, en este día de sufrimiento, en este día de angustia, en este día en que nosotros vamos a tener que morir, yo te garanto, estarás conmigo en el reino de los cielos. Qué palabras consoladoras, qué palabras confortadoras a este hombre. Mis queridos hermanos y amigos, estas palabras no son solo para este hombre arrepentido, mas también son para los hijos de Dios que creyeron en esta promesa y que buscan a Cristo Jesús y pasan por situaciones adversas en este mundo. Yo les pregunto en esta mañana, ¿qué mundo es este? De violencia, de criminalidad. ¿Qué mundo es este de maldad? Justamente en una época donde se hablaba que la paz y la armonía deberían de prevalecer. ¿Qué mundo es este de guerras y de rumores de guerras? ¿Qué mundo es este de hambre? Tiene gente pasando hambre. Tenemos vecinos, países vecinos pasando hambre. Gente muriendo de hambre. ¿Qué mundo es este, mis queridos hermanos? De desastres ecológicos cada vez mayores. De epidemias, de pandemias. ¿Qué mundo es este? ¿Qué mundo es este donde los valores cristianos parecen no existir más? La fe se materializó, el amor se encuentra totalmente deturpado y la pureza se tornó en una pieza de museo. ¿Qué mundo es este? Con certeza, no era el mundo que Dios había planeado para sus hijos. Y no es en este tipo de mundo que Jesús nos quiere dejar ahora. Jesús no murió en la cruz del Calvario para solo nos restaurar a su imagen y semejanza o para nos perdonar. La Biblia Sagrada dice que este mundo también será purificado y restaurado que a su perfección original. Miren lo que dice el apóstol Pablo con relación a nuestro mundo, de cómo está nuestro mundo, allí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 21 y el versículo 22, dice lo siguiente, porque también dice la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esta creación, dice la palabra del Señor, será libertada de la esclavitud de corrupción. Esta creación, dice, está gimiendo a una
esta creación, dice, está con dolores de parto hasta ahora. Es así que está nuestro mundo. Pero mis queridos hermanos, como ya dije, no solo el ser humano será transformado, mas también este planeta será transformado. Mis queridos hermanos, luego, por la gracia de Dios estaremos en el reino de los cielos, en el Edén restaurado, de donde nunca nosotros deberíamos haber salido. Cuán bello y cuán grandioso no será aquel momento. La palabra de Dios y el apóstol Pablo menciona aquí: ojo, dice, no vio, ni oído, dice, oyó, ni jamás, dice, penetraron en el corazón humano. Son las cosas que Dios está preparando para aquellas personas que lo aman. Sí, Dios está preparando algo maravilloso para cada uno de nosotros. Ojo que no vio, oído que no oyó, ni jamás el hombre consigue imaginar. Algún tiempo atrás, yo estaba asistiendo a la televisión. Era un domingo de mañana cuando estaba allí en el Brasil. Y estaban pasando la casa de un jugador muy conocido allí en el Brasil. Hoy no está jugando más la pelota. Tal vez escuchaste el nombre de este hombre. Y me llamó mucho la atención la casa de este hombre. No era una casa, era una mansión. Una escalera de mármol blanco. El sol brillaba y esto refletía. Una sala inmensa, muchos sofás allí. Después entraron en el baño de visitas. Un baño enorme, mayor que muchas iglesias. De un lado estaba hidromasaje, jacuzzi. De un lado tenía una mesa enorme y allí estaban varios perfumes, yo imagino, de todo el mundo. Un lado de la pared era de vidrio, era de espejo. Y después tiene una puerta de vidrio que daba acceso para la pileta. Y al salir tenía enormes palmeras y una pileta inmensa, como dicen, una pileta infinita, o sea, agua hasta el tope. Y más adelante estaba el mar. Pileta y mar era la misma cosa. Y cuando yo miraba esta casa, esta mansión, yo decía, wow, qué casa. Pero dice la Biblia Sagrada, ojo no vio, ni oído oyó, ni jamás, dice, penetró en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios está preparando para aquellas personas que lo aman. Mis queridos hermanos y amigos, luego estaremos en el paraíso celestial. El paraíso no es una utopía. El paraíso no es una fábula. Esto es real, esto es auténtico. No es como la neblina que se deshace cuando luego sale el sol. Esto es verdadero. Luego estaremos en este lugar, en el paraíso celestial, para disfrutar nuevamente de todas las delicias que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Y es por eso que en esta mañana yo quiero preguntarte, ¿no quieres estar allí? ¿No te gustaría pasar la eternidad al lado de tu Salvador? ¿No quieres estar con Jesús para siempre con Él? Jesús dice lo siguiente. Es un pedido para cada uno de nosotros. Allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Jesús dice para su iglesia, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El pedido de Jesús para nosotros en esta mañana es que continuemos siendo fieles a Él. Fidelidad no hasta que venga la crisis, o pase las crisis, o hasta que acontezca algo diferente. Fidelidad hasta la muerte. Fieles hasta la muerte, o hasta la venida de Cristo Jesús. Y quien llega hasta allí va a recibir la corona de la vida. ¿No quieres en esta mañana decir para el Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Yo te pido en esta mañana, allí donde tú estás, eleva tus pensamientos al Señor, o expresa de forma audible y diga para el Señor, por favor, Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que este cielo se va a abrir nuevamente. Yo sé que vas a aparecer con poder y grande gloria, acompañado solemnemente por millones y millones de ángeles. Por favor, en ese día, no te olvides de mí. Yo estoy acá en Argentina, estoy en San Isidro, estoy acá en San Martín, estoy en Vicente López. Por favor, Señor, no te olvides de mí. Si este es tu pedido en esta mañana, tú vas a escuchar en esta mañana también los labios de Jesús se moviendo más una vez más, para decirte lo siguiente: en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Querido hermano, querida hermana joven, tú vas a estar conmigo en el paraíso eterno. Que Dios te dé este privilegio, esta alegría, a ti, a tu familia, y por la gracia de Dios estaremos con Él para todo siempre. Quiero decirte que Dios no te ha creado para dejarte acá. Tu lugar no es aquí. Tu lugar es junto, al lado de Cristo Jesús, en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Amén.